En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Y ahora vamos a hablar con el periodista de diversos medios ahora, ¿no, Carlos? ¿Cómo estás? Carlos Cabanillas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santiago. Gracias por la invitación. Ahora estás, has sido muchos años editor de Caretas, también has sido editor de Cosas, y ahora nos estás sorprendiendo con unas crónicas todos los domingos en El Comercio sobre la elección municipal. ¿Cómo lees la situación? ¿Cómo le sacas el pulso a la elección? Cuéntanos, Carlos. Una elección atípica, ¿no? Yo sé que siempre se dice eso, pero esta vez creo que después de la crisis y después de la pandemia, estamos por fin en una elección digitalizada, pero por la precariedad, digamos, por los costos. Ha habido poca publicidad, no sé si ustedes han podido verlo. Ha habido pocas encuestas sobre todo distritales. Es una elección sin rostros ni nombres en cuanto a distritos, no hacia gobiernos. Entonces es una elección de arrastre, de marcas y de mucha apatía, ¿no? De mucha apatía y de muchos candidatos que recién ahora, el último mes, comienzan a despertar cierta curiosidad, con muchos candidatos que se reelegyen, que son exalcaldes, con cifras bajas, ¿no? Recordemos que esto se puede ganar por un voto, así que no hay una segunda vuelta, digamos. No hay algo que nos obligue a votar por ellos, ¿no? Hay mucho voto que todavía no se decide, ¿no? Carlos, y Carlos, y lo que tú estás haciendo los domingos en estas crónicas que haces en El Comercio es básicamente seguir a los candidatos, hacer perfiles sobre ellos. Has adelantado ya dos. El primero fue sobre George Forsyth. El segundo fue sobre Rafael López Aliaga. ¿Puedes contarnos un poco sobre estos perfiles que han hecho? ¿Cómo los lees tú? ¿Cuáles son, digamos, las ventajas, fortalezas, debilidades de los candidatos? Bueno, definitivamente lo que se ve es, en base a esto que te he dicho al inicio, cada candidato reacciona a su manera, ¿no? Por ejemplo, Forsyth tiene química con la gente, tiene llegada de joven, entonces él aprovecha mucho el roce personal. No tiene un gran discurso, ¿no? Y vende un poco la marca municipalista que somos Perú, ¿no? Que todavía queda un poco de ello, ¿no? El caso de López Aliaga, él es la locomotora de un partido que busca arrastrar la mayor cantidad de candidatos a los distritos, de alcaldes a los distritos, y busca polarizar con el gobierno y con Urresti en menor medida, ¿no? Apunta a la presidencial no solo por sus intereses, sino por su estrategia, ¿no? Sabe que Lima es de derecha mayoritariamente y de oposición, entonces ha buscado polarizar con Palacio de Gobierno, ¿no? Otros casos son más complicados. El caso de Chejade no lo he seguido todavía, pero se sabe que tiene problemas para conseguir un quórum en sus regidores. Se sabe que tiene un problema también con la marca, porque después de lo de Acuña, la Alianza para el Progreso ha sufrido un bajón, ¿no? Como marca, digamos, distrital. Y después tienes personajes como Alegría, ¿no? Que tienen que desmarcarse del gobierno, y no lo ha hecho muy bien, como se puede ver en el debate. Tienes personajes como Elizabeth León, que comienzan a surgir quizá con una estrategia detrás para dividir el voto de oposición, con Poppy y otros personajes de izquierda. Entonces, lo que estamos viendo es, cada uno trata de adaptarse en base a lo que mejor sabe, ¿no? Urresti, por supuesto, seguridad, ¿no? Y tratando de no hablar mucho, porque, claro, tiene un tema con los medios, particularmente con Caretas, pero en general con el periodismo en general, ¿no? Y tiene también este tema de no tratar de chocar mucho con el gobierno, ¿no? Porque básicamente hay una cercanía, ¿no? Como también la de papá de Forsyth. ¿Tú podrías decir que los dos candidatos más cercanos al gobierno, incluso más allá de los partidos de izquierda, son los de Daniel Urresti y George Forsyth? Lo que pasa es que la cercanía ya se basa en las posibilidades, ¿no? Uno podría decir que Alegría es más cercano, pero como no parece mucha expectativa alrededor de su candidatura, al menos hasta antes del debate,
podríamos decir que más se nuclea alrededor de Urresti y de Forsyth, ¿no? Sobre todo de Urresti. Es decir, el gobierno lo que quiere, imaginamos, es cualquiera que no sea López Aliaga, ¿no? Cualquiera que no sea de oposición frontal, ¿no? Y también es verdad que el rol del alcalde es un rol también que tiene que jugar con el gobierno y negociar con el gobierno, ¿no? Una de las preguntas que se le ha hecho a López Aliaga es ¿qué pasa si no lo vacan a Castillo y cómo puedes gobernar con un gobierno oposición? Él dice que no hay problema, pero hemos visto casos donde no siempre ha sido fácil, ¿no? Recordemos el caso de Andrade, el caso de Castañeda. A veces han salido bien, a veces no han salido tan bien, ¿no? En un hipotético escenario en el que ganase la oposición, que sería López Aliaga. Y dentro de lo que tú estás señalando un poco en estas crónicas es el uso de las redes sociales. ¿Ha visto alguna particularidad? ¿Los candidatos ya están sumergidos en el marketing digital o en el nanomarketing? ¿Cómo ves las nuevas campañas a través de las redes sociales? Bueno, un poco en consecuencia de lo que hablamos hace un rato, ¿no? Venimos del tema Odebrecht, venimos ahora con una franja, es decir, la Contraloría, la Fiscalía está más atenta a la publicidad, ya no son los tiempos de antes, donde habían campañas millonarias, la gente más cuidadosa, tanto por un tema legal como por un tema de crisis. También estamos hablando de una época post-pandémica con precios internacionales muy altos. Entonces, es una elección un poco divertida en ese sentido, y claro, siempre es más barato una red social que una campaña mediática, digamos, por todas las de la ley, ¿no? Entonces, sí, Rafael López Aliaga y Urresti han protagonizado también no solo el liderazgo de las encuestas, sino también las redes sociales. Se han atacado mutuamente, como hemos hablado alguna vez. Se han hecho una guerra sucia muy, muy agresiva, ¿no? A través de retweets de anónimos, de trolls. Valga la verdad, López Aliaga se ha reculado un poco, Urresti sigue un poco en eso. Ha sido una guerra muy sucia a nivel digital. Ha habido estrategias que están en juego, ha habido unos nombres que están barajados. Y creo que lo digital se ha terminado imponiendo, es algo que se hablaba mucho hace 10, 15 años, pero que se terminó imponiendo un poco por la precariedad y un poco por la situación. Recordemos que venimos de la pandemia y post-Odebrecht, ¿no? Entonces, claro, ahora todo es digital en la medida que es más barato, es más rápido, y de alguna manera también hay un público joven al cual están entrando. Últimamente Urresti y López Aliaga están entrando al mundo gamer. He visto hoy día un TikTok de Forsyth hablando a los otakus, el lenguaje otaku, que no lo conocía, ya estoy aprendiendo. Entonces, no nos olvidemos que también hay un bolsón ahí importante, ¿no? Hay varios millones de nuevos votantes que van a votar por primera vez por un alcalde. Y varios millones de nuevos votantes, no sé si millones, pero cientos de miles que se han socializado durante la pandemia, ¿no? Que cada día la vía digital tiene mayores implicancias sobre lo cotidiano, ¿no? El último punto sobre el tema municipal que te quería plantear es ¿cuáles fueron tus impresiones del debate? ¿Cuáles fueron los highlights? ¿Quién ganó, no? Bueno, desordenado, ¿no? Desordenado, caótico, agresivo. Creo que el que está en situación, digamos, de expectante es López Aliaga por ser de oposición y por ser el que tiene que supuestamente alcanzar Urresti, ¿no? Ahora, la mano de Poppy hablando con López Aliaga y con Elizabeth pareciera que hay una estrategia de dispersar el voto de oposición, ¿no? En ese sentido, el debate no le conviene a Porky, porque siempre un debate invisibiliza a alguien, ¿no? Alguien que no estaba en la palestra. No sabemos si es Elizabeth, no sabemos si es Alegría, no sabemos si no es nadie de repente, pero no hay una encuesta después del debate, me parece. Entonces, corrígeme si me equivoco, pero... Ese domingo, seguro, ¿no? A veces pasa que el debate levanta a alguien, ¿no? Ahora, se vienen más debates, es cierto, o sea, más oportunidades para dispersar el voto, pero también viene lo que ya conocemos como el voto útil, ¿no? Que en las últimas semanas siempre comienzan a nuclearse alrededor de los ganadores o los que posibilidad de ganar. Entonces, hay una carrera contra el tiempo, a ver si Porky logra, digamos, nuclear más el voto alrededor de el opositor a Urresti, o si se comienza a dispersar, la gente comienza a buscar otra opción. Hay una sensación de que la gente quiere una tercera, había una opción de terciar, pero bueno, no se ha dado hasta ahora, no sé si Chejae, no sé si Forsyth, se ha dado en menor medida, ¿no? Bueno, ya saben, estimados televidentes, si usted no quiere partir su voto y su voto es de oposición, solo hay una opción, ¿no? Bueno, cambiando de tema, Carlos, tú has trabajado en el Congreso hasta hace poco y el Congreso también da mucho que hablar todos los días. ¿Qué te pareció la elección de Williams? ¿Qué te pareció
ya que no hemos conversado durante estas semanas, también la destitución de Camones. ¿Te pareció una jugada maestra? ¿Nos jugamos la vida? ¿Qué ocurrió? Bueno, demuestra que al final siempre está el azar, ¿no? Siempre está estos factores que uno a veces piensa que hay que hacer las jugadas de carambola y ajedrez. Y bueno, ni el fujimorismo se pensó que esto iba a salir tan rápido al ponerlo en agenda, ¿no? Ni se pensó que el audio iba a ser tan duro. En verdad, el audio legalmente parece que no tiene mayor implicancia. Ni se pensó que iba a ganar Williams, probablemente, porque muchos pesimistas decían, pesimistas de la oposición me refiero, decían que iba a dispersarse, que Aragones, en fin. Pero creo que esto demuestra que al final nada está dicho, ¿no? Finalmente, siempre de una situación mala se puede estar peor, como hemos estado, pero también se puede estar un poquito mejor. Hablo desde el punto de vista de la oposición, por supuesto, que es el que me interesa a mí. Y creo que es simbólico, ¿no? Williams ha participado también en Andahuaylazo, ahora que Aran Cantaro está tan de moda. Y bueno, y en el día obviamente de la captura, de 30 años de captura de Ibrahim Guzmán, ¿no? Ya hay un tema casi astrológico ahí, ¿no? Hubo un tema que ya rozaba con lo astrológico, ¿no? Que un héroe de la lucha antiterrorismo se haga elegido el día de los 30 años de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Alguien me dijo también que como ya las comisiones estaban repartidas y como ya los puestos de trabajo de cada vicepresidente estaban repartidos, de alguna manera era una elección un poquito más principista, entre comillas, porque obviamente hay intereses siempre, pero digamos que no había esta contaminación de los puestos que hubo al elegir la mesa, ¿no? Bueno, también ya no se podrían negociar comisiones, pero ¿tú crees que Somos Perú, Podemos Perú no han negociado puntos y leyes en específico? No, sin duda algo se ha negociado, ¿no? Así que, y bueno, de alguna manera ha salido interesante, y que hay como una especie de triunfalismo, ¿no? No sé si lo ves tú, de la oposición, hay una especie de alegría o calma. Se viene además el bicentenario del Congreso, que es ahorita el 20 de la fecha central. Entonces, el discurso de Williams ha sido bueno, ha sido conciliador, ha sido sereno. Entonces, se ha generado una especie de clima de esperanza, ¿no? Del poder del Estado, del principal poder del Estado, digamos, ¿no? Sí. El legislativo. Sí, ¿cómo lo veo yo, Carlos? El miedo es mal consejero, ¿no? Y en el momento que se pierde Camones, hubo demasiado miedo limeño opositor de perder a alguien más o menos no pro gobierno y de repente tener un niño o tener a Bellido, el presidente del Congreso, que hubo demasiada insanía, y cuando ese miedo fue, digamos, aplacado y la satisfacción fue mucho más fuerte, ¿no? Pero como decía Rospigliosi antes de que vengas, Williams puede ser un excelente militar, pero no necesariamente es un político ducho, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que hay que también pensar que no estamos eligiendo presidente. Yo sé que las circunstancias pueden llevarnos a eso, pero hay que quitarle un poco el peso a eso, ¿no? Williams quizás no es el líder que todos esperaban, ¿no? Pero estamos mejor que antes, ¿no? Estamos mejor que antes, le va a servir al Congreso, y además es verdad que los líderes se van creando sobre la marcha, ¿no? Como suele suceder, Paniagua no era Paniagua antes de ser elegido, era pues el menos votado, era menos mantequilla, ¿no? Digamos que los líderes se van creando, gente está desesperada en la oposición por un líder. Creo que no hay que esperar un Mesías y un iluminado, creo que los líderes se van a ir decantando por la propia situación política, y bueno, es un buen paso lo de Williams, ¿no? Excelente, sí, es un punto más allá. El último tema a plantear contigo es la prensa alternativa, ¿no? ¿Qué es la prensa alternativa? ¿A qué responde? ¿Por qué el gobierno dice que va a trabajar con la prensa alternativa? O sea, para mí, que el gobierno ya trabaje, digamos, con alguien de la prensa, o sea, se puede intercambiar información, se puede tener una relación fluida, pero decir, con los ministros de Estado, salir a decir, vamos a trabajar con la prensa alternativa, ya me genera cierta sospecha, ¿no? Bueno, claro, hay que recordar que en la campaña electoral, pero cuando asume el gobierno Perú Libre, Bermejo habla sobre la prensa digital y la prensa de provincias, ¿no? Si te recuerdas, hay un tuit donde él dice que la prensa digital y la prensa de provincias va a ser la prioridad, porque ellos ya sabían que había pues un sesgo, ¿no? Y del otro lado también, yo le pregunté a María Carmen Alba, ella me dijo que no había ningún sesgo, pero ¿te acuerdas cuando hubo ese tema de los periodistas que no podían entrar al Congreso? Era muy evidente
que hubo un momento que se dio una orden de que entren solamente los de la prensa oficial, y creo que el Foco, no sé qué medio, se quejó de que la prensa digital había sido postergada. Yo no sé si es casual, quizá me equivoco, pero en el caso de Bellido sí, pero de Bermejo sí recuerdo ese tuit con claridad, ¿no? Creo que ya había la idea, el germen de esto de trabajar con redes y con provincia, por varias cosas, ¿no? Por un lado, porque son más afines a cierto ánimo antilimeño, cierto ánimo juvenil de izquierda, ¿no? Y cierto ánimo de prensa de provincia. No quiero generalizar, pero esto ha sucedido en provincias antes, ¿no? Con Goyo Santos y con otros. Y como Luis Núñez, de venezolano analista político, lo ha dicho, esto también pasaba en Venezuela, también pasaba en otros países, en Correa, como el Universal en Ecuador. Entonces no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se ha hecho en Perú y que se ha hecho también, pues, el siglo XXI. Entonces esto de buscar una prensa afín, ¿no? Y a la prensa opositora la cierran, ¿no? O sea, el viceministro de Comunicaciones que renunció dijo que el operativo contra PBO fue planeado, ¿no? Cuando tomaron PBO por un día, ¿no? El viceministro de Comunicación, viceministro de Comunicaciones renunciante a este gobierno, señaló que este gobierno estaba tomando acciones directas contra medios de prensa que no le son afines, ¿no? Eso es de Venezuela de cabo a rabo, ¿no? Viene de atrás, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando le manda una carta notarial al ministro de Transportes a Beto Ortiz? No a través de, digamos, de una carta notarial judicial, sino de quitarle el permiso, digamos, al PBO Willax, ¿no? Firmada por Pedro Castillo, además, ¿no? O cuando hay estos ataques físicos a la reportera de Canal 7, ¿no? Tiffany Tipiani, o cuando ha habido otros, o cuando cierran la plaza de armas. O sea, son detalles que vas sumando y te das dando cuenta que siempre hubo, en el plan de gobierno, una animadversión a la prensa oficial, oficiosa. Y claro, queda claro que para una persona de izquierda socialista no hay una libertad de prensa, porque solamente hablan los dueños. Entonces no crean en la posibilidad de una ética, que un periodista tenga un criterio personal más allá de su dueño. No, y que hay una distancia entre la dirección, si bien hay coordinación entre el directorio de la empresa y el periodista y los directores del medio, hay siempre una distancia, ¿no? A menos que claro, son bien... Un órgano, no es como dice el manual socialista, un órgano voceril, ¿no? Y la prueba son lo que hemos visto en la prensa peruana tantas veces, ¿no? Las peleas de Hildebrand con Guidado Parker, las declaraciones de Beto Ortiz contra los amigos de Eramo Bon de la derecha. Bailey con Ipcher, ¿no? ¿No? ¿Perdón? Bailey con Ipcher también, ¿no? Ahora, no sé si ha visto que Bailey ha entrado a juicio con Latina. Sí. ¿No? El periodista de por sí es una especie un poco chúcara, ¿no? Un poco suicida, un poco loco. Decir que es simplemente la voz creo que es desconocer. Yo creo que ni siquiera en regiones es así, para no estigmatizar a los amigos de regiones, pero sí hay que estar alerta, como tú dices, ¿no? Porque esto se ha hecho en Venezuela, se ha hecho en otros países, se ha hecho acá también con Goyo Santos y con otros líderes regionales. Entonces no es algo nuevo, ¿no? No, incluso hay periodistas de Huancayo que señalan que señala que gente del entorno de Cerrón lo tiró por una sequía para casi matarlo, y a otro le pusieron una bomba molotov en la puerta de su casa. Entonces, esto que está pasando con la prensa ya se ha hecho de una manera mucho más matonesca al interior del país. Así es, y estoy esperando el pronunciamiento de repente del IPIS o la CIP, porque claro, deberíamos recurrir a instancias internacionales, no nos olvidemos lo que se dice en otros países, ¿no? No esperemos a que nos caiga el quincho y nos comiencen o sea, apelemos a instancias de afuera. Yo creo que no es el único país que tiene problemas con la prensa. Mira México con AMLO, en menor medida, ¿no? O mira, lo que pasa pues en Nicaragua ya es un escándalo, ¿no? Pero digamos, hay que usar los mecanismos que tiene la prensa, internacionales y nacionales, para de una vez, yo creo que ponernos sobre alerta, ¿no? ¿Estamos en una emergencia de libertad de prensa en el Perú, Carlos? Claro que sí, yo creo que desde el comienzo, ¿no? Yo soy de los que cree que no se podía ser neutral en el plan de gobierno, ¿no? Un plan de gobierno abiertamente totalitario como el de Perú Libre, ¿no? Es como que venga un partido nazi con un plan de gobierno nazi, no se podía hacer neutral y darle equidistancia a los dos, ¿no? Por más antecedentes que tenga el fujimorismo, que los conocemos bien, los hemos sobrevivido. Una cosa es que te mientan y que ganen con mentiras y que luego se vuelvan un partido Carlos, territorial. Otra cosa es que realmente sea un plan de gobierno totalitario, ¿no?
Carlos, y además los periodistas que querían plantear esa equidistancia, que renunciaron a sus medios y demás, son los que ahora tienen los audios que el Ejecutivo aplaude, ¿no? Claro, yo no sé. Yo he escuchado testimonios incluso de un ministro de Interior que dice que también hay niños periodistas. Yo no sé si es verdad, pero no me sorprendería que hubiera gente más involucrada en este tinglado, digamos, de favorecer al gobierno, ¿no? Carlos, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Estás siempre invitado a Hablemos de Políticas Públicas. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.